Terminamos con un pasito.
dudas, dejarlas sonar, o sea, ¿por qué se sintió esa ruptura? ¿Por qué hubo eso? Y la otra cosa, mencionaba usted que el concilio bebió pues del magisterio, de la doctrina y todo, pero ¿qué supuso esta mala interpretación? No sé si tenga que ver eso con el espíritu del concilio, o si el espíritu del concilio es muy ambiguo y se puede interpretar cualquier cosa. Y finalmente, ¿qué sentido cuando se dice la nueva teología? La mencionan mucho en la novela Teología y todo eso, si supuso nueva en cuanto a que era diferente de Santo Tomás, otra perspectiva, y bueno, eso era lo que quería compartir o preguntar. Bueno, la respuesta fundamental es que el Concilio de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, continúa todos los concilios de la Iglesia y el magisterio anterior. Eso es evidente, está en el texto y además corresponde a la mente de los padres. Si uno estudia las actas del concilio, las intervenciones, etc. Por supuesto que la intención del concilio no era cambiar la doctrina católica, sino aplicarla a las situaciones de hoy y hacerla fructificar. O sea, el concilio quería evangelizar el mundo contemporáneo. Esa es la intención fundamental. Hay documentos dogmáticos, constituciones dogmáticas, pero más como un desarrollo de la doctrina anterior, una comprensión de la doctrina anterior, que como proposición de nuevas verdades o verdades que no se conocían, y menos aún como un cambio de la doctrina. Eso nunca existió en la mente del concilio. Lo que quería el concilio era evangelizar el mundo de hoy, que tiene desafíos especiales, etc. Entonces, propiamente hablando, no hay ninguna ambigüedad en los textos del concilio. No hay tradicionalistas que dicen que el concilio era ambiguo, o que introdujo otra mentalidad, o que introdujo una visión protestante, etc. Todo eso no es verdad. Sí, uno podría discutir una que otra frase, algún punto, pero no se puede rechazar el concilio porque es una expresión del magisterio de la Iglesia entero. Y para entenderlo bien hay que conectarlo con todo el magisterio anterior. La Iglesia es una y el magisterio también es uno. Y no depende tanto de un determinado perito o un padre que lo entendió de una manera, un obispo. Hay que entenderlo en continuidad con el conjunto de la Iglesia y de la vida de la Iglesia. Entonces, propiamente hablando, no hay ninguna ruptura. Es verdad que puede haber habido algunos que intervinieron en el concilio, algunos teólogos y filósofos, que personalmente tuvieran una concepción diferente o que en parte se apartara del magisterio anterior de la Iglesia. Pero no se puede identificar el concilio con alguno de los participantes en particular, y menos aún con algún perito o algún laico, algún filósofo que intervino en el concilio, porque eso no es parte del concilio propiamente hablando, ¿no? Eso sí es discutible, pero el concilio como tal no, porque es una manifestación de la vida de la Iglesia y del pensamiento de la Iglesia, y es un servicio a la tradición de la Iglesia, a la revelación, finalmente. Entonces, en ese sentido, lo que afirman algunos tradicionalistas no es aceptable. Hay tradicionalistas que sí aceptan muchas verdades de la tradición de la Iglesia, pero no aceptan el concilio como tal, y eso, propiamente hablando, tampoco es tradicional, o sea, es equivocado. Ahora, también hay que decir que hubo muchas posiciones teológicas y a veces filosóficas posteriores que sí son inaceptables, pero que en realidad
interpretan el texto del concilio de una manera equivocada, es decir, a la luz de una filosofía que no es la del concilio, sobre todo a la luz de filosofía moderna. Aquí en México, por ejemplo, está ese caso famoso, antiguo, de los monjes de Cuernavaca que se fueron enseguida, después del concilio, dejaron todo, se psicoanalizaron con Freud, etcétera. Claro, si uno hace eso, se termina pensando de una manera opuesta a la vida de la Iglesia y al pensamiento de la Iglesia. Y lo mismo pasa en la liturgia. La liturgia, como la reformuló, y sobre todo el Papa Pablo VI, no está en discontinuidad con la vida de la Iglesia. Claro, si uno después en la liturgia introduce visiones personales, la puede deformar. Pero la liturgia como tal no está en discontinuidad. Fíjense, por ejemplo, si uno celebra la misa con el canon romano, la primera plegaria eucarística, la misma que antes. Entonces no hay ninguna discontinuidad. El hecho que se agreguen otras plegarias eucarísticas tampoco está en contra de la tradición. De hecho, siempre hubo otros ritos, incluso en el ámbito latino, ¿no? El rito ambrosiano, el rito mozárabe, etc. O sea, no es una reforma radical, y sobre todo la liturgia no se aparta nunca de la tradición y de la teología tradicional de la Iglesia. Ahora, que se haya interpretado el concilio de manera equivocada, eso es verdad. ¿Cuál es la raíz? La raíz es la introducción de filosofías extrañas al pensamiento del concilio. Y lo que decía respecto de la Nouvelle Théologie. La Nouvelle Théologie es considerada sobre todo como una teología patrística. El problema no es la teología patrística, sino oponer a los padres de la Iglesia a la escolástica y sobre todo a Santo Tomás. Eso no tiene sentido. Esa visión dialéctica sí está equivocada. Y es lo que muchas veces se ha transmitido después del concilio, como diciendo, bueno, antes se seguía Santo Tomás, ahora seguimos una visión más bíblica y más patrística. Eso está equivocado porque no corresponde a la verdad ni del concilio, ni sobre todo a la verdad histórica del pensamiento teológico tradicional de la Iglesia y sobre todo del pensamiento de Santo Tomás, que sigue siempre y profundamente la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia.
observo que aquí en el seminario y en nuestros tiempos, las formas sistemáticas de llegar a ello son más débiles. Ahora los jóvenes, quizá por lo que he observado, claro, pueden ser más asistemáticos. Esto a lo mejor como una cuestión más débil en torno a su formación. Habrá otras cosas muy buenas y positivas. La pregunta es, ¿cuáles serían los presupuestos que puede tener en cuenta la persona que educa o que conduce para que haya una cierta influencia positiva en el pensamiento de otros? Claro. Para que haya influencia, lo que uno dice tiene que ser atractivo, no tiene que ser visto como una especie de imposición, como un esquema que uno quiere imponer a otro. Eso es fundamental, porque todo hombre ama su propia libertad, naturalmente, o sea, quiere obrar espontáneamente, es lo que decía el concilio también respecto de la religión. Nadie quiere que le impongan nada, o sea, naturalmente queremos ser atraídos por la verdad de las cosas, si estamos bien dispuestos. Si no estamos bien dispuestos, hay algo anterior que hacer, que es ayudar a la buena disposición. O sea, si hay un desorden pasional, hay una rebeldía, ira, concupiscencia, claro, hay un impedimento radical para el pensamiento. Entonces, hay que ayudar a las personas a que superen eso. Pero incluso en esos casos, el pensamiento mismo es la ayuda fundamental, porque sin entender por qué hay que cambiar de conducta, no se va a cambiar nunca. Entonces, en el orden del pensamiento, hay que transmitir la verdad de una manera atractiva, es decir, ayudar a los otros a ver la verdad, a contemplar la verdad y a verla en las cosas, en la realidad, en uno mismo. Ese es el desafío fundamental. Y en eso también la forma de presentar el pensamiento filosófico de la Iglesia es fundamental, sobre todo el pensamiento de Santo Tomás, que es el que siempre la Iglesia, por lo menos en los últimos siglos, ha sostenido y ha enseñado. Es fundamental hacer comprender la verdadera posición filosófica de la Iglesia, que la tiene necesariamente, porque la gracia perfecciona la naturaleza y por tanto perfecciona el pensamiento. Para eso también es bueno tener una adecuada formación pedagógica, no tanto según las teorías modernas de pedagogía, que están muy influidas por las filosofías modernas, que son idealistas y por tanto alejan de la realidad, sino una verdadera pedagogía inspirada en la tradición misma de la Iglesia, que tiene tanta riqueza en este campo. Hay tantos santos que se han destacado en este sentido, entre los cuales está el propio Santo Tomás. Bueno, y con esto quería comenzar a presentar un texto del Papa Pablo VI, Lumen Ecclesiae, que se refiere a Santo Tomás. Aquí trataremos acerca del hombre mismo, de características de la persona de Santo Tomás, que es el tema que tratamos hoy, y cómo esta disposición personal de Santo Tomás ayuda al pensamiento filosófico, teológico, y ayuda también la transmisión de la verdad natural y sobrenatural en la Iglesia. Comienza de esta manera. Es muy recomendable que todos ustedes lean este texto, que se encuentra fácilmente en la página de la Santa Sede. Lumbrera de la Iglesia
razón, Santo Tomás de Aquino, el cual es objeto de especiales celebraciones este año, en que se cumple el 7º centenario de su muerte, acaecida en el monasterio de Fossanova el 7 de marzo de 1274. De hecho, la fiesta litúrgica de Santo Tomás hasta la Reforma era el 7 de marzo. Actualmente es el 28 de enero. Pero el 7 de marzo, de cualquier modo, se recuerda su muerte. Y este año se celebran los 800 años del nacimiento. No se sabe bien si fue en 1824 o 1825. En 1224 1225. Por eso hubo 3 años de jubileo tomita. O sea, se celebró los 750 años de su canonización, los 700 años de su canonización, los 750 años de su muerte y los 800 años de su nacimiento. Son tres años en que hay un jubileo especial que se gana yendo a la iglesia los domingos, etc. Bueno, Santo Tomás murió en el monasterio de Fossanova, que era cisterciense en esa época. Está al sur de Roma. Ahora después lo ocuparon los franciscanos, ahora están los padres del Verbo Encarnado. Ahí, hace poco hubo un congreso tomista de la Sociedad Internacional de Santo Tomás de Aquino de Roma. Yo estuve ahí, está en internet la conferencia, pero en italiano. Bueno, ahí Santo Tomás murió cerca de donde nació, que es en Rocaseca. La familia era de Aquino, que también está cerca de ese lugar, a unos 70 kilómetros al sur de Roma. Estaba yendo al concilio de Lyon, obedeciendo órdenes de nuestro predecesor, el beato Gregorio X. En el clima del renovado entusiasmo suscitado por este centenario se han hecho investigaciones, se han publicado trabajos y se han tenido reuniones en muchas universidades y centros de estudios superiores, principalmente en esta ciudad, donde la orden de frailes predicadores a la que perteneció Santo Tomás ha organizado un importante congreso. En ese congreso estuvo muy activo el futuro Papa Juan Pablo II. De hecho, Juan Pablo II fue un gran difusor del pensamiento de Santo Tomás, sobre todo sus encíclicas, Fides et Ratio, Veritatis Splendor y en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo más importante que hizo el Papa Juan Pablo II. Estos textos del Magisterio también tuvo mucha acción pastoral, viajes, etc., pero catequesis, lo más importante es lo que permanece, o sea, esas grandes encíclicas que son guías permanentes del pensamiento. Sobre todo lo que dice Fides et Ratio y Veritatis Splendor. Todavía tenemos en la memoria el espectáculo que ofrecía el aula magna de la Pontificia Universidad, que lleva el nombre de Santo Tomás de Aquino, el Angelicum, etc. Poco tiempo después llamamos la atención sobre el retorno a Santo Tomás, un retorno inesperado ciertamente, pero maravilloso. Esto es muy interesante porque el retorno a Santo Tomás sigue todavía. O sea, en el mundo, a veces en algunas zonas desaparece el conocimiento de Santo Tomás y se reaviva en otras, pero nunca desaparece del todo.
Y, por ejemplo, ahora hay mucho estudio de Santo Tomás en distintas partes del mundo, en lengua inglesa, sobre todo en Estados Unidos, a veces sube en Inglaterra. En lengua española hay mucho en la Argentina, en parte de en España. Ahora en Brasil hay una renovación importante del pensamiento tomista después de muchos años de otro tipo de teología de la liberación, etc. Ahora hay un renacimiento. Por ejemplo, el año pasado estuve en un congreso de psicología tomista, estaba dirigido más a psicólogos y psiquiatras, había 400 que vinieron de todo Brasil. Ahora lo vamos a hacer de nuevo en San Pablo, en el mes de mayo, el 24 de mayo, y es muy notable cómo los jóvenes se van acercando en Brasil a Santo Tomás. En la Argentina tenemos la Sociedad Tomista Argentina. En ese congreso estuvo Monseñor Octavio Denisi, que era arzobispo al mismo tiempo que rector de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y actuó junto con el Papa Juan Pablo II cuando era todavía cardenal Boitigua. La Sociedad Tomista Argentina tiene una gran tradición, se fundó en 1948 sobre la base del pensamiento de muchos laicos que veían cómo la cultura se alejaba y era necesario un servicio a la Iglesia muy importante, que de hecho ellos cumplieron. Hay también un gran teólogo, el padre Julio Membiel, era secretario de la Sociedad Tomista Argentina, están las obras en internet. Después hubo otros grandes filósofos como Carlos Aqueri, que murió mártir, lo mató la guerrilla izquierdista. También fue después secretario de la Sociedad Tomista Argentina. Monseñor Octavio Denisi fue el primero que la constituyó cuando después se hizo sociedad civil, y ahora está muy activa la sociedad. Hacemos una semana tomista todos los años en la Universidad Pontificia, la Universidad Católica Argentina, lo podrán encontrar ahí en internet. Este año el Congreso Internacional va a ser sobre la fidelidad al tomismo y a la verdadera religión, que es lo que hemos explicado en la primera conferencia. El año pasado hubo casi 70 exposiciones, casi todas presenciales, pero otras virtuales. Y van personas no solo de Argentina, sino también de otros países, de Brasil, algunos fue desde México, de Guadalajara, desde Chile, de España, etc. Es una realidad muy viva. En la Argentina el tomismo está vivo, hay profesores, hay publicaciones, y esperemos que eso se pueda difundir también a otros países. También está muy vivo el tomismo en algunas partes de Francia, por ejemplo en el sur de Francia, donde está la provincia de los dominicos del sur, hay otra en el norte, son menos tomistas, pero en el sur está Toulouse, donde se enseña San Tomás. En Francia es muy importante el pensamiento de Santo Tomás. Y así también en otras partes del mundo siempre estuvo vivo, nunca se murió. Nunca se murió. Si buscamos en internet, en el sitio corpustomysticum.org, que está publicado en Navarra, hay un profesor, Alarcón, que cuida este sitio. Veremos que la publicación en distintos idiomas está siempre muy activa. Este profesor me dijo una vez en un congreso en Chile que, claro, ahora se puede saber a qué filósofos estudian más en el mundo porque está internet y se puede calcular, hay datos precisos. O sea, los primeros estudiados son Santo Tomás y Aristóteles, más que Kant, después viene Kant. O sea, cuantitativamente. O sea que sumando Aristóteles y Santo Tomás
II, Santo Tomás de Aquino y Juan Pablo II, defensores de los derechos de la inteligencia y de las relaciones entre fe y cultura, etc. Y así se puede ir buscando también por temas, cristología o metafísica, lo que fuere. Está bastante actualizado este sitio. Aquí hay un artículo, Carta Lumen Ecclesiae. Yo tengo también un artículo de Lumen Ecclesiae, si les interesa, que es una conferencia que di en el seminario en Toledo, donde en España hacen una conferencia para el Día de San Tomás el 28 de enero. Bueno, ahí busco sobre Iglesia, pero está también Lumen Iglesia. Bueno, pero volvamos al texto del Papa. Santo Tomás es siempre actual, es muy eficaz para la evangelización, sobre todo para los universitarios. Comentar los textos de Santo Tomás es muy iluminador y los mueve a la fe. Yo tengo experiencia de esto enseñando en las universidades católicas, en la Universidad Católica Argentina, cómo realmente es muy eficaz. Incluso mueve el pensamiento de personas que todavía no tienen práctica religiosa, no practican los sacramentos, la Eucaristía, y sin embargo adhieren profundamente. En la Universidad Católica Argentina siempre hubo cátedras de filosofía y de teología para todos, para los que estudian derecho, psicología, ingeniería, todos. Y fundamentalmente la tradición era tomista. Entonces yo enseñé muchos años, por ejemplo, en derecho, en psicología, en historia, etc., sobre la base del pensamiento de Santo Tomás, sobre el texto mismo de la Summa, y tengo experiencia de cómo esto realmente es muy eficaz y ayuda a ordenar el pensamiento de los universitarios. Ahora desearíamos explicar mejor aquella expresión nuestra poniendo de relieve numerosos elementos de la doctrina del Aquilante que tienen mucha importancia en orden a la salvaguardia e investigación de la verdad revelada. Por este motivo lo recomendamos a nuestros contemporáneos, cosa que ha hecho y sigue haciendo la Iglesia como maestro en el arte de pensar y como guía para conciliar los problemas filosóficos con los teológicos, y añadimos gustosamente para plantear correctamente el saber científico en general. El Papa dice entonces que Santo Tomás ayuda no solo en la filosofía y en la teología, sino en general para ordenar el pensamiento. Y por eso tiene una función especial en nuestra época, porque es una época en la cual se ama el pensamiento, evidentemente en muchos ámbitos. Aunque el pensamiento muchas veces se aleja de la verdad, sin embargo, en nuestra época se ama conocer, y se ama conocer especialmente de una manera científica. Entonces, para responder a las exigencias de nuestra época, Santo Tomás es una guía excelente. Así pues, queremos manifestar públicamente nuestra conformidad con los que sostienen que aún 700 años después de su muerte, ahora son 750, el Santo Doctor debe ser celebrado no solo como excelso pensador y doctor del pasado, sino también por la vigencia de sus principios, de su doctrina y de su método.
Esto es algo que a veces se ha difundido, que Santo Tomás es un gran pensador, pero para su época, no para esta época. En cambio, el Papa Pablo VI dice, no, Santo Tomás es una guía para el momento presente. No es simplemente un doctor del pasado que sirve para su contexto histórico, sino que es un doctor para nuestra época. Por eso la Iglesia lo eligió como guía. Recordemos que esta presencia del pensamiento de Santo Tomás como guía oficial de la Iglesia reciente, no es antigua. Siempre se apreció Santo Tomás, pero proponerlo con la autoridad de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia es de una época reciente, desde León XIII hasta nuestro día. Y deseamos explicar al mismo tiempo las razones de la autoridad científica que le reconocen el magisterio y las instituciones de la Iglesia, especialmente muchísimos predecesores nuestros que no dudaron de otorgarle el título de doctor común, que se le dio por primera vez en el año 1317. Doctor común quiere decir doctor de toda la Iglesia. Confesamos que al confirmar y reavivar una tradición tan prolongada y venerable del magisterio de la Iglesia, no nos mueve solo el respeto a la autoridad de nuestros predecesores, sino también la consideración objetiva de la validez de su obra. O sea, no es solamente porque hay una tradición, sino por el valor intrínseco de lo que dice. El fruto que se obtiene estudiando y consultando sus obras, como sabemos por propia experiencia, y la comprobación del poder persuasivo y formativo que ejerce en sus discípulos, sobre todo en los jóvenes, como pudimos observar en los años de nuestro apostolado entre los universitarios católicos, que estimulado por nuestro predecesor Pío XI de Felipe y Moria, se habían dedicado al estudio del doctoraje. Bueno, es lo que les decía anteriormente, si uno hace esto, entiende que hay una eficacia particular, sobre todo con los universitarios. Si uno reúne a los universitarios y comienza a estudiar con ellos la Suma Teológica de Santo Tomás, por supuesto en un orden pedagógico, por ejemplo comenzando por la vida de Cristo, que está en la tercera parte, obtiene un gran resultado, porque tiene gran claridad. Si uno estudia la vida de Cristo según Santo Tomás, los universitarios no solo entienden algunos principios racionales de una manera muy clara, sino que entienden el Evangelio, porque la vida de Cristo es el Evangelio comentado por San Tomás. Y lo mismo sucede con otras partes que se refieren incluso a verdades filosóficas, por ejemplo la creación o la existencia de Dios. Esto tiene gran eficacia, hay que probarlo. Y así lo experimentó el Papa Pablo VI cuando trabajaba con los universitarios de la Acción Católica. Sabemos que hoy en día no todos están de acuerdo con esto. Esa concepción todavía dura y uno quiere saber del pensamiento de San Tomás. En esa época y hasta hace pocos años había más un rechazo positivo, ahora no hay tanto rechazo, pero hay otros prejuicios, por ejemplo que Santo Tomás es difícil, entonces muchos no lo quieren estudiar porque piensan que es difícil. Pero piensan que es difícil sin haberse acercado al texto. Por eso el Papa Pablo VI dice que hay que ir directamente a las fuentes, al texto mismo. Pero no se nos oculta que muchas veces el recelo o aversión que se siente hacia Santo Tomás deriva de un contacto superficial y saltuario con su doctrina, más aún del hecho de que no se leen ni se estudian sus obras. Bueno, esto es un hecho, en muchas partes no se estudia directamente el texto de San Tomás, al contrario de lo que dice la Iglesia, porque ya lo hemos visto.
Por eso también nosotros, como hizo Pío XI, recomendamos a todos los que deseen formarse un criterio maduro acerca de la postura que hay que adoptar a la materia y a Tomás. O sea, vayan a Santo Tomás, busquen y lean las obras de Tomás. Para darnos cuenta de la incomparable profundidad, riqueza e importancia de la doctrina. Y con esto introduce una consideración acerca del contexto histórico de la época, que es importante también. Era una época histórica de la Edad Media, de una especie de renacimiento anticipado que se producía sobre todo en el pensamiento. Santo Tomás vivió entre 1225 y 1274. Este año se cumplen los 800 años del nacimiento. Y por eso todavía dura el jubileo tomista. Después hace otras consideraciones históricas importantes para comprender el contexto en el cual surge su obra y su pensamiento. Santo Tomás, situado en el centro del gran debate entre las dos culturas, la humana y la sagrada, atento a la evolución política, se hace cargo sin dificultad de la nueva situación y distingue los signos de los principios universales de la razón y de fe con las que hay que confrontar las cosas humanas y discernir los acontecimientos. O sea, había un florecimiento del pensamiento humano, a veces con desviaciones, como las hay ahora también. Pero el método verdadero de la Iglesia no es huir, sino entrar en la cuestión e iluminarla. Es lo que hicieron los padres de la Iglesia, lo que hicieron los grandes doctores medievales y lo que debemos hacer ahora. O sea, no hacer un pensamiento aparte que no tenga nada que ver con la cultura de hoy, que no se meta, sino entrar profundamente en esta cultura para iluminarla. Y eso quiere decir, cuando hace falta, discutirla y después transformarla. Es necesario enfrentar las situaciones con la virtud de la fortaleza y el don de fortaleza del Espíritu Santo. Esta postura se encuadra dentro de la teoría general de las relaciones entre cultura y religión, razón y fe. Teoría que elaboró Santo Tomás atendiendo a los nuevos problemas que surgían y a las nuevas exigencias que se manifestaban dentro del ámbito filosófico y teológico de aquel momento. Bueno, esta es la misma actitud del Concilio Vaticano II, la misma de Santo Tomás. O sea, ver los problemas de nuestra época para iluminarlos. Eso no quiere decir aceptar todos los principios de nuestra época, porque en ese caso la Iglesia renunciaría a sí misma, porque la Iglesia no surge del pensamiento humano, surge de la revelación divina. Entonces la Iglesia no puede simplemente asimilar lo que está vigente en una época, sino recibir la revelación de Dios en esta época para iluminar la situación de esta época, que es lo que en primer lugar hizo nuestro Señor del Evangelio. Nuestro Señor no se conformó simplemente con lo que pensaban los judíos o los paganos, sino que vino a iluminar esa situación, incluso rechazando, cuando era necesario, el pensamiento de los judíos o de los paganos. Cuántas veces reprocha a los fariseos, a los príncipes del pueblo, a los sacerdotes, no solo su actitud, sino su modo de pensar. Bueno, eso es lo que hizo siempre la Iglesia, reconocer lo bueno que hay, porque la naturaleza humana no está totalmente corrompida y el pensamiento tampoco, siempre subsiste una capacidad de conocer la verdad, pero
cultura influida por factores externos, sobre todo por el pecado original, los pecados personales, que oscurecen la razón. Entonces, la luz de Cristo, a través del pensamiento, debe iluminar todas las épocas, y en esto la Iglesia propone siempre el método de Santo Tomás, sobre todo en lo filosófico y teológico, pero después esto se proyecta a los otros ámbitos. Sigue describiendo la situación intelectual de la época, y como Santo Tomás esquiva el problema de dos extremos, el naturalismo y el sobrenaturalismo, dos extremos, dos posiciones que siguen vigentes en esta época, es decir, en la posición de los humanistas, que reducen todo a lo humano, al pensamiento humano, y la posición de los fideístas. Los protestantes son fundamentalmente fideístas, o sea, pensar que todo se rige simplemente por la Sagrada Escritura sin que la razón intervenga, y sin que la naturaleza tenga su lugar, porque evidentemente la revelación de Cristo vino para iluminar la naturaleza humana, para rectificar la conducta humana, para perfeccionar al hombre. Entonces no se puede caer en ninguno de estos dos extremos. Santo Tomás nos lo enseña con gran autoridad. Este doble peligro se vuelve a presentar reiteradamente en el transcurso de los siglos, antes y después de Santo Tomás. Y puede decirse que en la actualidad son también los dos escollos en los que tropiezan los que abordan incautamente los numerosos problemas implicados en la relación entre la razón y la fe. Y lo hacen alegando a menudo el ejemplo de la audacia innovadora que dio Santo Tomás en su tiempo, pero sin tener la agudeza y equilibrio de la inteligencia soberana del gran autor. Algunos dicen, bueno, Santo Tomás enfrentó los problemas de su época, los iluminó, ahora tenemos que hacer lo mismo. Pero dicen, bueno, Santo Tomás reconoció lo que hay de verdadero en la filosofía de su época, por ejemplo, de los judíos, de los árabes, musulmanes, y nosotros tenemos que hacer con esto con la filosofía actual, por ejemplo, de Kant, de Hegel, de Heidegger, o la psicología de Freud, de Jung, etc. Pero sin tener la agudeza de Santo Tomás. Santo Tomás era muy profundo y podía reconocer lo que había de verdadero y podía rechazar lo que había de falso. Hoy esto hay que seguir haciéndolo, pero se requiere todavía más agudeza, porque la filosofía moderna es más difícil de interpretar que la de los paganos, judíos o musulmanes, en cuanto es una deformación intrínseca de la cultura católica. O sea, la filosofía moderna surge en la cultura cristiana y se enfrenta explícitamente a la cultura católica. Entonces, no se pueden tomar los principios de la filosofía moderna de la misma manera que se tomaban los principios de la filosofía antigua pagana o de la filosofía de los judíos o de los musulmanes, como hacía Santo Tomás. Bueno, sigue iluminando acerca de la relación entre naturaleza y gracia. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y por su parte, la naturaleza se subordina a la gracia, la razón a la fe y el amor humano a la caridad. Esta distinción es fundamental, sobre todo en nuestra época, en la cual hay muchas veces una gran confusión. Pensemos
humano, ¿no? Como se confunde cualquier tipo de amor, incluso desordenado, con la caridad. Lo mismo sucede en el orden de la razón y la fe, la naturaleza y la gracia. La visión católica, que Santo Tomás enseña, siguiendo a San Agustín, es que para cumplir adecuadamente el orden natural, en lo moral, hace falta la gracia. No porque la naturaleza esté totalmente destruida, sino porque está corrompida por el pecado, no totalmente, pero de manera tal que no puede perfeccionarse a sí misma, no puede alcanzar su plenitud sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de la gracia. Fue muy dócil al magisterio de la Iglesia, al que compete guardar y señalar las reglas de la fe a todos los creyentes y antes que nada a los teólogos. Esto es muy importante también. Hubo documentos sucesivos respecto de este tema, como la teología no puede ir por su cuenta porque es un servicio eclesial. Entonces tiene que estar regido fundamentalmente por el magisterio, que no es simplemente el de un papa o de un concilio, de un obispo, sino que es el magisterio de toda la Iglesia, abarcando todos los tiempos. Tal afán de buscar la verdad, entregándose a ella sin escatimar ningún esfuerzo, afán que Santo Tomás consideró misión específica de toda su vida y que cumplió egregiamente con su magisterio y sus escritos, hace que pueda llamárselo con todo derecho apóstol de la verdad. Hemos visto con el texto del concilio como hay un deber fundamental de buscar la verdad. Santo Tomás es un ejemplo y una guía en esta búsqueda de la verdad. Por eso se lo propone como ejemplo a todos los que desempeñan la función de enseñar. Santo Tomás, buscando la verdad, no se subordina a maestros humanos, pero reconoce todo lo que hay de verdadero, incluso fuera del ámbito de la Iglesia, porque la razón humana puede siempre conocer la verdad natural. Veamos los valores perennes de la doctrina y del método de Santo Tomás, que es lo que le interesa al Papa en esta carta, no es solamente recomendarlo como una figura histórica, sino como una guía para el presente. La figura del Aquinante desborda el contexto histórico y cultural en el que se movió, situándose en un plano de orden doctrinal que trasciende las épocas históricas transcurridas desde el siglo XIII hasta nuestros días. El Papa quiere subrayar que no se trata simplemente de una figura útil para su época, en su contexto, sino que tiene una función actual, trasciende. Durante esos siglos la Iglesia ha reconocido la importancia y el valor perenne de la doctrina tomista, especialmente en algunos momentos señalados como en los concilios ecuménicos de Florencia, de Trento y Vaticano I, con ocasión de la promulgación del Código de Derecho Canónico y en el Concilio Vaticano II, del que volveremos a hablar. Aquí todavía no estaba el Código de 1983, era el de 1917, pero ya estaba Santo Tomás como lo está ahora. Además, nuestros predecesores y nosotros mismos hemos afirmado repetidas veces la autoridad de Santo Tomás. No se trata, quede bien claro, de un conservadurismo a ultranza, cerrado al sentido de la evolución histórica y medroso ante el progreso, sino de una opción fundada en razones objetivas e intrínsecas a
a la doctrina filosófica y teológica del Akinate. El texto es importante porque hoy a veces se dice, bueno, Santo Tomás se guía para la teología, pero no para la filosofía, porque se habla de filosofía perenne. Y la filosofía perenne es la que dura siempre, entonces no hay por qué apoyarse solamente en Santo Tomás. Pero el Papa aquí reafirma, cuando la Iglesia habla de filosofía perenne, está hablando de Santo Tomás principalmente. Pero claro, como se trata de filosofía y como enseña el mismo Santo Tomás, la verdad hay que reconocerla donde esté. Si un filósofo, aunque no sea católico o cristiano, dice una verdad, eso sigue siendo válido objetivamente. Y aquí dice algo muy importante. Recordaremos ante todo el realismo gnoseológico y ontológico, que es la característica primera y principal de la filosofía de Santo Tomás. Realismo. Santo Tomás no estudia ideas, sino que estudia la realidad misma. A veces se cita una frase del comentario que tiene él a un libro de Aristóteles, del cielo y del mundo. El estudio de la filosofía no es para saber lo que pensaron los filósofos, sino cuál sea la verdad de las cosas. No se estudia filosofía para conocer el pensamiento de los filósofos, sino para ver cuál es la realidad. Eso es realismo. Realismo metafísico, ontológico, porque la realidad es principalmente el ser de las cosas, que trasciende la experiencia inmediata y que requiere un acto superior de la inteligencia para llegar más allá de lo material, más allá de lo sensible, donde está el centro de la realidad. Y el realismo gnoseológico, o sea, reconocer que la razón tiene capacidad de entrar en la sustancia, en el ser mismo de las cosas. El Concilio Vaticano II lo recuerda en Gaudium et Spes, dice que la inteligencia humana tiene una capacidad no solamente para conocer los fenómenos, sino la sustancia misma de las cosas. Esta afirmación es contra el idealismo moderno, sobre todo Kant. Kant dice que la inteligencia conoce los fenómenos, pero no la esencia, no la sustancia. Y el Concilio Vaticano II retoma esta afirmación del realismo citando casi literalmente a el Papa San Pío X en la encíclica Pascendi contra el modernismo, donde dice esto, que los modernistas son los que no reconocen a la inteligencia la capacidad de entrar en la realidad misma. Si no se reconoce esto, todo es relativo a las circunstancias, al momento histórico, al contexto social, etc. Por eso la visión católica realismo. Una cosa es ser realista en este sentido intelectual y otra cosa es ser experimental o práctico en el sentido inmediato. A veces se confunde el realismo con captar las situaciones inmediatas, y eso termina en una deformación, porque las situaciones por naturaleza cambian, son diferentes. Lo que vive una persona no es lo que vive la otra, lo que vive una comunidad no es lo que vive otra, lo que pasa en un tiempo no es lo que pasa en otro, etc. No se trata simplemente de captar eso, sino de entrar en el núcleo de la realidad. Los sentidos no tienen
propiamente hablando, capacidad de conocer la realidad. La realidad la conoce la inteligencia, no los sentidos. Los sentidos captan aspectos de la realidad que son las cualidades sensibles. Los sentidos externos, los sentidos internos. Pero la realidad siempre la capta la inteligencia. Por eso hablamos de un así llamado trascendental res, cosa. Por ejemplo, la lista de los después denominados trascendentales, como está en el De Veritate de San Tomás, aparece el algo, la cosa, res, ente, además de lo uno, lo bueno, lo verdadero. Pero la res no la captan los sentidos, la capta la inteligencia. Los sentidos ayudan a la inteligencia a captar la res, o sea, la realidad. Por eso no puede existir incluso la fe sin el realismo de la inteligencia. Cuando la inteligencia no ejercita su capacidad de conocer la realidad, necesariamente desaparece la fe y se identifica la fe con el sentimiento. En la filosofía moderna ya había sucedido esto. En el prólogo de la crítica de la razón pura, Kant dice: tuve que anular el saber para dar lugar a la fe. ¿Pero qué entiende él por fe? El sentimiento. Que como lo entiende, sobre todo y crecientemente el protestantismo, sobre todo la teología liberal protestante, etc. La fe es como una actitud fundamental que es un sentimiento. Pero la fe no es simplemente un sentimiento. Incluso los filósofos se dieron cuenta de eso, ¿no? Hegel, por ejemplo, combate a Kant. Él dice en uno de los libros, dice, irónicamente, si la fe fuese un sentimiento, el mejor cristiano sería el perro que tiene sentimiento de dependencia con su amo, con su patrón. Eso es atacando un teólogo protestante liberal, Schleiermacher. Entonces, eso dice Hegel contra Kant. Y Kant, en el fondo, es un iluminista ilustrado. Como todo el iluminismo, piensa que la razón es superior a la fe. ¿Por qué? Porque reduce la fe al sentimiento. Claro, si la fe es solamente un sentimiento, la razón es superior. Bueno, esa visión iluminista, que comienza sobre todo en el siglo XVIII, está muy vigente. La cultura actual es todavía la del siglo XVIII. O sea, eso no se ha superado. El único modo de superarlo es por medio de una filosofía superior. Y la filosofía superior es la que considera el papel de la inteligencia. Si se reduce la filosofía a, por ejemplo, fenomenología o existencialismo, este papel no está. Porque fenomenología quiere decir estudiar los fenómenos. Pero los fenómenos no son lo que la inteligencia puede captar. La inteligencia va más allá de los fenómenos, como dice el concilio, va a la realidad. Si uno se queda en los fenómenos, no puede superar a Kant y al iluminismo. Y lo mismo, si uno se queda en el existencialismo, en la situación que cambia, tampoco entra en la realidad. Lo que se llama existencia es el modo de ser en una determinada situación. Por supuesto, la palabra existencia se puede usar en un sentido más profundo. La tradición filosófica lo hace cuando distingue esencia y existencia, que mejor sería decir esencia y ser. Pero cuando se habla hoy de existencia, es más bien
el ser ahí, como dice Heidegger, Dasein, el ser ahí quiere decir el ser en una determinada situación, el hombre en una determinada situación. Y el hombre en una determinada situación no es aquel que puede conocer el ser, sino que el ser es algo extraño que eventualmente aparece en el hombre, que es el pastor del ser, dice Heidegger. O sea, aparece en él el ser, le produce angustia, pero no conoce el ser. Entonces, la visión católica es esencialmente realista. En esto, Santo Tomás es un maestro principal. Por supuesto, no es el único realista. San Agustín era realista, San Gregorio Magno era realista, o San Buenaventura era realista, etc. Pero Santo Tomás tiene este carisma especial para la filosofía. Y por eso es especialmente necesario en nuestra época, en la cual, por un lado, se piensa más, hay más filosofía, pero por otro lado, se piensa de una manera confusa e idealista, o sea, no realista. En vez de pensar en la realidad misma, se piensa en las ideas. Eso es el idealismo. El hombre se encierra en sí mismo, en vez de entrar en la verdad de las cosas. Y el Evangelio es esencialmente realista. Cristo no vino a enseñar ideas, sino que vino a enseñar cómo son las cosas, es decir, quién es Dios y cómo hacemos para llegar a Dios. Y lo enseñó de una manera tan realista que considera el bien y el mal, la desviación de la conducta humana, o sea, la conducta humana y la persona humana como realmente es, y no como es formulada por los hombres mismos. Está implícito en el reproche que le hace a los fariseos Jesús, ¿no? Que hacen todo para ser vistos por los hombres. Para ser vistos por los hombres. O sea que todo se encierra en una consideración mental humana. Incluso en el orden práctico se quiere tener la consideración humana, el verse como superiores, ¿no? Pero la verdad del Evangelio es mostrar la realidad. En primer lugar, la realidad de Dios y después la realidad humana. Entonces, en esto Santo Tomás es una gran guía por su realismo gnosiológico, o sea, referido al conocimiento, y ontológico, metafísico. Podemos definirlo también como realismo crítico, pues estando vinculado a la percepción sensible y por tanto a la objetividad de las cosas, proporciona el verdadero sentido y positivo sentido del ser. El idealismo siempre se aleja de los sentidos. O sea, por un lado, se centra en los fenómenos que pertenecen a los sentidos, pero por otro lado, se aleja de los sentidos, porque los fenómenos por sí mismos no pueden explicar la realidad. Entonces, el verdadero realismo siempre reconoce el uso de la inteligencia adecuado en unión con los sentidos, o sea, con la experiencia. Porque sin los sentidos no podemos conocer nada. Como dice Aristóteles ya, sin el hombre nunca conoce intelectualmente sin la imagen, nunca piensa sin la imagen. No porque la imagen sea la fuente del conocimiento de la realidad, sino porque la imagen es la ayuda principal, o sea, el conocimiento sensitivo que tenemos para iniciar el conocimiento de la realidad, que va más allá y que no surge simplemente de los sentidos. Este realismo posibilita una elaboración mental ulterior que, aún universalizando los datos del conocimiento sensible, no se aleja de ellos, dejándose arrebatar por el torbellino dialéctico del pensamiento subjetivo, para terminar casi fatalmente en un agnosticismo
más o menos radical. Esta expresión es muy iluminadora. Torbellino dialéctico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una confusión mental. O sea, un razonamiento que no termina nunca. Cuanto más razonan los hombres de esta manera, más se alejan de la realidad. Y dice expresamente dialéctico, porque la filosofía idealista moderna, sobre todo después de Kant, presenta esto, un torbellino dialéctico. Hegel, sobre todo. Ahí al padre le regalé un libro sobre Hegel, que escribí, al padre Gabriel, es un autor que estudié mucho. En la filosofía idealista hay un proceso dialéctico que no termina nunca, que en vez de acercar a la realidad, aleja de la realidad. De hecho, la fenomenología del espíritu de Hegel es una especie de curso de ejercicios espirituales modernos para cambiar el modo de pensar. Incluso pasando desde la locura, porque él dice que en una de las etapas hay que volverse loco para entrar en la verdadera sabiduría, en el verdadero conocimiento, que para él es superior a la fe. O sea, primero viene la fe, después termina en el saber absoluto. Pero claro, para terminar en el saber absoluto, que es superior a la fe, que es superior a todas las formas filosóficas, hay que transformar radicalmente el modo de pensar. Y de alguna manera hay que volverse loco, comparado con el pensamiento normal de la gente que está en la realidad. Bueno, ese modo de pensar ha influido profundamente en la cultura moderna, en la teología, sobre todo en la teología protestante, pero también en la teología católica. Porque la teología católica, directa o indirectamente, muchas veces se ha dejado influir por el idealismo contemporáneo, moderno, también por el idealismo, sobre todo por el idealismo hegeliano. Por eso esta observación del Papa Pablo VI es muy importante y muy actual. No se puede hacer teología y consiguientemente pastoral, etcétera, moral, sin un pensamiento adecuado. Lo que uno va a hacer es equivocado, va a ser más contraproducente o dañino que una ayuda. Resumiendo, el pensamiento de la filosofía de Santo Tomás es realista y no subjetivista. Hay un subjetivismo personal y también hay un subjetivismo colectivo. O sea, un modo de pensar cultural que trasciende los sujetos y que influye sobre los sujetos. ¿Por qué? ¿Por qué puede influir? Porque no es suficientemente. Porque los sujetos no son suficientemente desarrollados desde el punto de vista intelectual. Eso es lo que favorece la Iglesia, porque la fe es algo muy profundo, nos conecta con Dios, es la base de la caridad, de la esperanza, pero antes que nada es una iluminación de la inteligencia. No existe la fe sin que la inteligencia sea iluminada. Y la inteligencia, por naturaleza, conoce la realidad. Lo primero que cae en el intelecto es el ente, dice el Angélico en un pasaje famoso. En este principio fundamental estriba la gnosiología de Santo Tomás, cuya mayor novedad consiste en la equilibrada valoración de la experiencia sensible y de los datos auténticos de la conciencia en el proceso cognoscitivo, que sometido a reflexión crítica es el punto de arranque de una sana ontología o metafísica y en consecuencia de todo el edificio teológico. Esto es muy importante. No puede existir teología sin metafísica. Cuando la teología
introduce una filosofía antimetafísica, se disuelve a sí misma. Por más que se utilicen los términos de la Sagrada Escritura, del Evangelio, como se hace en la teología protestante, o incluso a veces de algunos elementos de la tradición o de los padres, si no hay metafísica, la teología se convierte en otra cosa, es decir, se convierte en una especie de existencialismo. Ahora, si la teología se convierte en existencialismo, es siempre vencida. ¿Por qué? Porque es un existencialismo basado sobre un principio inferior a la razón. Y la razón siempre prevalece, porque es lo que hace conocer la realidad. Entonces, una teología que es solo fenomenología o solo existencialismo se destruye a sí misma si no tiene metafísica. Si no tiene el auténtico conocimiento del ser. Y no existe un auténtico conocimiento del ser ateo, es decir, desprendido de Dios, porque Dios es la fuente del ser. Eso ya lo sabían hasta los filósofos antiguos, Platón, Aristóteles. En la metafísica entra siempre Dios. No puede existir una metafísica atea. Y al revés. Si no hay metafísica, se engendra el ateísmo. ¿Por qué? Porque el ser que se conoce está desconectado de su fuente, que es Dios. Y por eso una teología, por más que use los términos de la Sagrada Escritura o de la tradición, e incluso el magisterio, si tiene dentro un modo de pensar antimetafísico, se destruye a sí misma, no es más teología. Esto pasó, sobre todo después del Concilio Vaticano II, por esta superficial intelección del mismo concilio. Claro, se habla de apertura al mundo, etcétera, indiscriminada, entonces parece que se puede tener cualquier modo de pensar, que se puede asimilar las ciencias autoconsideradas modernas, sobre todo en el ámbito humanista, de cualquier modo. Se puede introducir el marxismo o el psicoanálisis o cualquier tipo de filosofía y con eso hacer teología. Eso no lo dijo nunca el Concilio Vaticano II, como estamos viendo. Esa es una de las raíces más hondas de los problemas que tiene la Iglesia hoy, porque claro, la Iglesia es siempre la misma, pero las comunidades eclesiásticas y las personas tienen problemas. Pueden estar más cerca o más lejos de la auténtica vida de la Iglesia. Y en esta época uno de los problemas principales es este problema intelectual. O sea, hay problemas de otra índole, morales, pastorales, que a veces son más evidentes. Claro, aparecen los abusos, aparecen las defecciones o la gente que se aleja, pierde la fe. Pero en la raíz de todo esto hay un problema más profundo, que está en el modo de pensar. Por eso hay que atender tanto al modo de pensar y a las formaciones, en primer lugar de los sacerdotes, porque son los que tienen que guiar al pueblo. Si los sacerdotes no piensan bien, no pueden guiar al pueblo. Entonces, primero que todo, el sacerdote tiene que tener un gran realismo. Y no lo puede tener si tiene concepciones opuestas, implícitas o explícitas. Ya dijimos antes que el sacerdote es un hombre práctico porque el carácter está en la razón práctica, sobre todo. O está dirigido al culto de Dios, que es un acto práctico
Entonces, el sacerdote tiene que estar en la cabeza del pueblo de Dios, de la iglesia, que rinde culto a Dios, no solo de manera externa, sino sobre todo de manera interna, con los actos interiores, espirituales. Y para eso tiene que tener la verdadera fe, y para tener la verdadera fe tiene que pensar bien, o sea, tiene que conocer la realidad. Para eso no sirve cualquier tipo de filosofía o de concepción, sino que tiene que ser la filosofía que ayuda a conocer la realidad. Y en esto Santo Tomás es un maestro, nos dice la Iglesia. Como el problema es tan importante, la Iglesia, que es siempre maestra en el orden práctico, porque dice las cosas para la salvación, y no solamente para tener teorías, la Iglesia dice, bueno, sigan a Santo Tomás, porque si de esta manera no se van a equivocar y van a excluir los errores. Sobre todo en el contexto de la situación actual. Por eso se ha podido definir el pensamiento de Santo Tomás como la filosofía del ser, considerado tanto en su valor universal como en sus condiciones existenciales. Igualmente es sabido que a partir de esta filosofía el Aquinate se remonta a la teología del ser divino, el cual subsiste en sí mismo y cual se revela en su palabra y en los eventos de la economía de la salvación, especialmente en el misterio de la encarnación. Nuestro predecesor Pío XI alabó este realismo ontológico y gnoseológico en un discurso pronunciado a los jóvenes universitarios con estas significativas palabras. En el tomismo se encuentra, por decir así, una especie de evangelio natural. Esto es muy original, no está en otro texto del Magisterio de la Iglesia. Pablo VI lo toma de Pío XI. Evangelio natural. Porque si la mente humana está cerrada a la realidad, no puede recibir la palabra de Dios. Muchas veces hay que preparar el pensamiento para que los hombres reciban el mensaje de Cristo, que se refiere a una verdad superior, a una verdad sobrenatural. Un cimiento incomparablemente firme para todas las construcciones científicas, porque el tomismo se caracteriza ante todo por su objetividad. Las suyas no son construcciones o elevaciones del espíritu puramente abstractas, sino construcciones que siguen el impulso real de las cosas. Nunca decaerá el valor de la doctrina tomista, pues para ello tendría que decaer el valor de las cosas. Es un gran reconocimiento que hace Papa Pablo VI al pensamiento de Pío XI, que recomendó la filosofía y la teología de Santo Tomás. En esta línea, y por estas razones, Santo Tomás, así como exaltó la razón, del mismo modo prestó también un servicio eficacísimo a la fe, como proclamó nuestro predecesor de León XIII en un texto memorable, según el cual el doctor Angélico, distinguiendo netamente como debe ser la razón y la fe y conciliándolas armónicamente, salvaguardó los derechos y tuteló la dignidad de ambas. De suerte que la razón, remontándose en alas de su genio a las más altas posibilidades humanas, ya apenas puede elevarse más, y la fe no puede casi esperar de la razón ayudas más numerosas y valiosas que las conseguidas por Santo Tomás. Gracias a Santo Tomás. O sea, es verdad que siempre se podría ir más allá teóricamente, pero primero hay que entender bien lo que dice Santo Tomás. No hay
hay que presumir que uno, sin entender y sin conocer lo que dijo Santo Tomás, puede ir más allá. Sobre todo desarrollando las teorías de la filosofía moderna que se basan tanto en la originalidad del sujeto y no en la verdad de las cosas. La Iglesia, aunque admite sin ningún reparo ciertas limitaciones en la doctrina de Santo Tomás, sobre todo en los puntos que dependen más de las ideas cosmológicas y biológicas medievales, admite, sin embargo, que no todas las teorías filosóficas y científicas pueden reclamar por igual un sitio dentro de la visión cristiana del mundo o pretender ser consideradas como plenamente cristianas. Etcétera. Mientras Aristóteles y otros filósofos, con las debidas rectificaciones y adaptaciones, podían y pueden aceptarse en virtud del valor universal de sus principios, su respeto a la realidad objetiva y su reconocimiento de Dios, de un Dios distinto del mundo, no puede decirse lo mismo de las filosofías o teorías científicas cuyos principios fundamentales sean incompatibles con la fe religiosa, ya por apoyarse en el monismo, ya por negar la trascendencia, ya por su subjetivismo o agnosticismo. Desgraciadamente hay muchas doctrinas y sistemas modernos radicalmente irreconciliables con la fe y la teología cristiana. Esto es fundamental, es lo que decíamos anteriormente. No se puede tomar la cultura moderna de manera crítica. Sobre todo en la enseñanza universitaria católica, no se pueden aceptar las autodenominadas ciencias o formulaciones científicas contemporáneas de manera crítica, sobre todo en campo humanista, filosofía, psicología, sociología, derecho, historia. No se puede tomar cualquier concepción de manera crítica. La revelación y el pensamiento de la Iglesia están para generar esas ciencias de manera auténtica y no para dejarse influir por ellas, deformando la propia concepción. El pensamiento del Papa Pablo VI es muy profundo, tiene grandes observaciones, y termina proponiendo a Santo Tomás como un ejemplo para nuestro tiempo. Creo que podemos pasar nuevamente a las preguntas, Padre. O intervención. Sí. A ver si la planteo bien. Creo que gracias a Tomás venía de alguna manera el pensamiento dirigido sobre una verdad heterónoma. La verdad está fuera de nosotros, gracias al realismo. Y a partir, no sé si fue Descartes, el que quitó la verdad a Dios y la puso en nuestra inteligencia, y a partir de ahí viene como deseo de que nosotros seamos el garante de la verdad, pero como la inteligencia también es vulnerable, después viene ¿cómo se llama? El instrumento para la ciencia, los 5 pasos de la investigación científica. Y allí sucedió una crisis que quiero preguntarle, que se sufrió la verdad, o bueno, a lo mejor quizás desde antes, por la autoridad. De tal manera que hoy vivimos ese principio, porque si yo soy científico y hago un estudio que me paga una cierta farmacéutica, y yo doy un estudio que aunque haga daño ese fármaco, lo que sea, pero como soy la autoridad, soy el que tiene el renombre, y entonces la verdad ya no sirve. Entonces, ¿en qué momento sucedería
en la cultura, en el pensamiento, bueno, sin duda que es el abandono de Santo Tomás, pero digo, se ve esa evidencia de que hay una contraposición o una suplantación, no sé cómo decirlo, de la verdad por la autoridad. Bueno, claro, el mismo Santo Tomás dice que en el conocimiento de la revelación, el principio de la autoridad, porque claro, en la revelación le creemos a Dios, que es la autoridad, que conoce lo que nosotros no conocemos y lo transmite a través del Evangelio y de la tradición. Pero en la filosofía, dice el mismo Santo Tomás, el principio no es la autoridad, porque cada uno es el que tiene que llegar a la verdad. Por supuesto, con la ayuda de otros, como dijimos antes, en una escuela, en una tradición, porque cada uno no puede descubrir todo por sí mismo, ni siquiera Aristóteles, ¿no? Al principio de la metafísica y de otros libros, Aristóteles pone la historia de los que contribuyeron a que él pudiese decir esas verdades. En la filosofía, cada uno tiene que conocer la verdad, con la ayuda de maestros, pero conocer la verdad. Y en el pensamiento moderno, de hecho, se invierte eso. O sea, en el pensamiento moderno, sobre todo como lo formula Hegel, lo que importa es la concepción de un determinado momento a la cual se tiene que adecuar el individuo. Y esto es, como has dicho, reemplazar el conocimiento de la verdad por una cierta autoridad, aunque sea una autoridad impersonal, y a veces personal, porque de hecho así sucede en las universidades, el que no se adecua a un maestro moderno, por ejemplo a Kant, a Freud, etc., es visto como una persona no científica. O sea, se entiende por persona científica aquella que sigue una determinada escuela, que se adecua a un pensamiento moderno, sobre todo en filosofía, y no piensa por su cuenta. Entonces, el que no ve la verdad en sí, sino el que sigue una escuela, pero no una escuela que ayuda a conocer la realidad, como la escolástica o esta colaboración comunitaria, el descubrimiento de la verdad, sino una escuela como la expresión de una época, una escuela que es reemplazada por otra, que es esencialmente mutable en una concepción dialéctica, como hemos dicho anteriormente. Uno de los iniciadores de esta actitud es Descartes, ¿no? En el discurso del método y en las meditaciones metafísicas, Descartes dice eso. O sea, hay que dejar de lado todo lo que le enseñaron, que era la filosofía escolástica, y empezar de nuevo. Y cada uno de estos filósofos modernos que comienza de nuevo, como Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, etc., es visto como una autoridad cultural. Y quien no se adecua a estos filósofos está fuera de la cultura. Y así se ve a los que tienen un pensamiento católico o los que siguen la filosofía perenne o los que siguen a Aristóteles, Santo Tomás, etc., son vistos como gente que está fuera de la cultura. Por eso es tan importante que en la Iglesia desarrollemos una auténtica cultura, que sea capaz de enfrentar estas concepciones basadas en una pseudo-autoridad, iluminarlas, refutarlas cuando es necesario, para quitar los impedimentos que tiene el hombre de hoy para aceptar la verdad y finalmente el Evangelio. También me llamó mucho la atención su expresión de que todas las filosofías o corrientes modernas son intrínsecamente, así lo dijo, una deformación no sé si dijo de la filosofía cristiana o de la filosofía... ¿Sí? Porque nacen de una cultura cristiana, no son expresiones del paganismo o de culturas extrañas al culto, no
raíces cristianas, aunque deforme el cristianismo, aunque sea herética, aunque se aparte radicalmente, o sea, opuesta, es opuesta a algo. Es caracterizada por una visión dialéctica que quiere decir una oposición. No se puede entender la filosofía moderna sin el cristianismo. Lo que hay que hacer es dar vuelta a esa oposición, o sea, manifestar la actitud que está de fondo para que los hombres descubran que se están oponiendo a la verdad. Y eso no es fácil de descubrir si no son guiados. Esta es función nuestra, es función de la Iglesia. O sea, descubrir que en esas actitudes hay por un lado, una aspiración legítima, por otro lado, una oposición a la realidad. O sea, que algo se está buscando. Es como la expresión del vacío de la fe y de la caridad. No es lo mismo que una concepción pagana, una concepción musulmana o budista o de una visión extraña al cristianismo. Eso es fundamental para entender bien la cultura de nuestra época. Bueno, no sé, padre, cuándo